exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel, ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, el mundo así sabrá que eres Rey de Israel. Shalom, amados Boker Tov, buenos días. Soy el Morejo, soy Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de El Poderoso en este municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, México. Envío saludos para nuestros ajín y ajotis, todos nuestros hermanos y hermanas en el Mashiach Yeshua, que nos ven a través de este canal de YouTube, este canal de estudios de las Sagradas Escrituras, la Torá. Enviamos saludos para el ají Richard Carrero, del Vigía, allá en Venezuela. Saludos para también todos los hermanos allá en Venezuela, para el ají Alexander Mata, y para todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven allá. También saludos para la Jod Mari Ruiz, que nos ve en Bakersfield, California. Saludos para usted, Ajot, Mari Ruiz. También saludos para nuestro hermano Víctor Alberto Pérez de Toluca, y para todos nuestros ajín y ajotí, nuestros hermanos que están en España, en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, Argentina, en todo Centroamérica, en Europa. Se les envía un cordial y afectuoso saludo también para todos nuestros hermanos que nos ven en Canadá y en los Estados Unidos. Hoy quiero hablar un tema muy importante que se trata sobre profecía. Pero antes de hablar de este tema, este estudio, amados Sajín, pues voy a recalcar algunas cosas del video pasado, del estudio pasado sobre el tema que se tituló ¿cuál es la razón para el divorcio? Porque hay comentarios que dicen que no es posible el divorcio. Pero en cambio en la Torá nunca se preguntó si el divorcio era permitido, sino más bien en qué condiciones era permitido. Cuando los perushim, los fariseos, le preguntaron a nuestro maestro Yeshua HaMashiach, le preguntaron que entonces ¿por qué Moshe daba carta de divorcio? El divorcio ha sido permitido porque el Mashiach nunca dijo no, con un rotundo no, el divorcio no es permitido. La única causa para la persona poder divorciarse es por causa de adulterio de parte de su cónyuge. Eso está en el Sefer, en el libro de Mateo, en su Biblia cristiana, capítulo 5, verso 32. Ese es el único motivo para poder divorciarse legalmente, por causa que el cónyuge haya sido infiel. Porque el Mashiach no dijo con un rotundo no cuando le preguntaron a sus discípulos que por qué el hombre da carta de divorcio a su mujer, y el Mashiach no dijo no puede darle. Sí se puede. Entonces hay que entender esto, que en la Torá nunca se preguntó si el divorcio era permitido, sino más bien en qué condiciones era permitido. Así que porque la persona que se quiera divorciar nada más porque le dé la gana y se case con otra, entonces comete adulterio y hace que la otra persona que se case con él cometa adulterio. La única forma y razón que la Torá avala para poder darse un divorcio es por medio de que la persona, el cónyuge, haya sido infiel a su pareja. Entonces la pareja que fue ofendida puede divorciarse y casarse de nuevo con otra persona. Bueno, pues ya que ha quedado esto un poco más claro para los ajín que han tenido ese comentario que no es posible el divorcio, pues quiero que sepan bien esto que dice la Torá. El tema para el día de hoy, amados ajín y ajotis, hermanos y hermanas, y javerín y amigos que están viendo este tema a través de su pantalla, se titula Babel, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este es el tema para el día de hoy, que se titula Babel, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vayamos al Sefer, al libro de Hitgalut, Revelación o Apocalipsis en su Biblia cristiana,
capítulo 17, verso 5. Dicen a Kitbeh HaKodesh, en las Sagradas Escrituras, la Torá: en su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babel, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que vemos cómo dice la Escritura, la Torá, la instrucción de nuestro Elohe Yahweh. Vayamos ahora al Sefer, a la carta de Romanos, capítulo 1, verso 29 al 32. Romanos, capítulo 1, verso 29 al 32 dice: se han llenado de toda injusticia. Estas son las características de Babel, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice aquí: se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohe, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. A pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Elohe, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en las que las practican. Así que vemos cómo es este sistema de Babel, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Son personas, como dice aquí, injustas, que practican la maldad, son avariciosos, perversos, están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohe, son enemigos de Yahweh, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. A pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Yahweh, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Imagínense, por eso dice que Babel la grande es madre de las rameras. Quiere decir que también tiene hijas que tienen esa misma característica. Y de las abominaciones de la tierra. Tal como dice el Sefer, el libro de Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 17, verso 5. Ahora veamos qué significa en el hebreo la palabra abominación, porque eso es lo que vamos a basarnos en este estudio hoy, de entender por qué Babel la grande es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La palabra abominación en hebreo significa tuabá shekeat. Esta palabra hebrea, tuabá shekeat, que significa abominación, la palabra abominación significa alguien que es o que practica lo que es asqueroso, repugnante, enfermo, podrido y vil. Son cinco palabras que significa esta palabra del hebreo abominación. En el hebreo se pronuncia tuabá shekeat, la palabra abominación, y que tiene estos 5 significados, que es asqueroso, repugnante, enfermo, podrido y vil. Por eso nuestro Abacados Yahweh, cuando utiliza esa palabra abominación en la Escritura, se está refiriendo a que es algo que alguien practica, algo que es asqueroso, algo que es repugnante, algo que es enfermo, podrido y vil. Por eso Yahweh utiliza esta palabra que es muy fuerte en el hebraísmo, la tuabá shekeat, abominación. Vayamos al Sefer, a la carta de Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 13, para que veamos cuáles son esas abominaciones de la tierra que la practica Babel, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Vayamos a Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 13. Dice: Cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohe te está dando, no aprendas a imitar las prácticas aborrecibles de esas naciones. Que no se encuentre en tu medio nadie que entregue a su hijo o a su hija al fuego, nadie que sea adivino, astrólogo, echador de la suerte o hechicero, nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus, o a los pronosticadores, o que invoque a los muertos. Porque todo el que hace esas cosas es aborrecible para Yahweh, y por causa de esas prácticas aborrecibles, Yahweh tu Elohe las está desposeyendo delante de ti. Debes ser íntegro con Yahweh tu Elohe. Así que vemos que todo aquel que practica estas cosas, dice que por eso Yahweh nos advierte y dice que no se encuentre en tu medio nadie que entregue a su hijo o a su hija al fuego, nadie que sea adivino, astrólogo, echador de la suerte o hechicero, nadie que haga brujerías, que consulte a los roajín, a los espíritus, o a los pronosticadores, o que invoque a los muertos. Porque todo el que hace esas cosas es aborrecible para Yahweh, y por causa de esas prácticas aborrecibles, Yahweh tu Elohe las está desposeyendo delante de ti. Debe ser íntegro, debe ser puro con Yahweh tu Elohe. Así que vemos, por ejemplo, todos los que hacen estas prácticas de hechicería, de espiritismo, adivinación, todos los que hacen estas cosas, los que son astrólogos, echadores de la suerte, aquellos que te dicen, no, dame tu mano y te voy a leer la mano, o aquellos que leen la carta, el tarot, los que se ven por los planetas, que realmente son puro engaño, pura mentira, y que practican el espiritismo. Todo ese tipo de prácticas son abominación delante de nuestro Elohe Yahweh. Acuérdense que la palabra abominación es algo que Yahweh lo toma como asqueroso, repugnante, enfermo, podrido y vil. Por eso Yahweh le molesta esas prácticas, y el que hace tales cosas es una abominación para Yahweh. Por eso Él nos exhorta en su palabra, en su dabar, que por eso dice, porque todo el que hace esas cosas es aborrecible para Yahweh, y por causa de esas prácticas aborrecibles o abominables, Yahweh tu Elohe las está desposeyendo delante de ti. Debes ser íntegro con Yahweh tu Elohe. Ahora vayamos a la carta de Guayicrá, Levítico, capítulo 18, verso 22. Guayicrá, Levítico, capítulo 18, verso 22, dice, para que veamos la siguiente abominación. La primera abominación que Yahweh te molesta es esa, la hechicería, espiritismo, la magia, los pronosticadores de la suerte, los que hablan con los muertos, los espiritistas, todo lo que hacen, todo ese tipo de artes oscuras, artes mágicas, que realmente es tener contacto con Hashatán, con el enemigo, el adversario de Yahweh. Así que aquellos que rezan por los muertos, practican la idolatría, es igual condenado porque es abominación. Y lo podemos ver en el Sefer, en el libro de Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 17, verso 4. Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 17, verso 4. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Así que vemos cómo es esta mujer, que entienda que no es una mujer literal, una persona como tal, sino habla de que es una organización, una congregación, o como muchos conocen en ese lenguaje, una iglesia. Pero sabemos que dice aquí la escritura, otra característica, dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata.
y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Y al verso 5 es donde dice: en su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babel, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que vemos que esta congregación, o más bien organización, porque es organización de hombres, practica tales cosas, abominaciones, de acuerdo a su inmoralidad. Practican la hechicería, el espiritismo, la brujería, el ocultismo, la magia. Ahora veamos qué más practican. Veamos el Sefer de Guayikra, Levítico, capítulo 18, verso 22. Dice la Kitbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras: no te acuestes con un varón como se acuesta uno con una mujer. Es algo abominable. En otras versiones de las Escrituras dice es algo detestable. Aquí nos dice también esto la Kitbeh HaKodesh: aquellos que practican la homosexualidad o el lesbianismo. Dice: no te acuestes con un varón como se acuesta uno con una mujer. Es algo aborrecible o detestable. Se lo pueden ver en Devarim, en Guayikra, perdón, Levítico capítulo 18, verso 22. El homosexualismo y lesbianismo, algo que es abominable delante de los ojos de nuestro Elohe Yahweh. Pero sin embargo, esa organización Babel, la palabra Babel significa algo que es contrario a la Torá, que no es algo que muchos piensen que es algo bueno, o que significa por la torre, que sea algo alto. No, sino que Babel en la escritura significa confusión. Y lo podemos ver en el libro de Bereshit, de Génesis. Génesis capítulo 11, verso 7. Dice: así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. El verso 8 dice: así los esparció Yahweh de allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y el verso 9 dice: por eso se le llamó Babel, confusión, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra, y de allí lo dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. Hay que acordarse que Babel estaba en lo que hoy se conoce como Irak, pero ellos estaban construyendo esa gran torre que querían llegar hasta las nubes del cielo. Entonces nuestro Elohe Yahweh confundió los idiomas, el habla, y entonces ellos ya no podían entender lo que uno hablaba, y por eso dejaron de construir la torre y se fueron a sus diferentes regiones, diferentes países de la tierra, por sus clanes. De cada persona que hablaba su idioma, se fueron en grupos. Pero entonces ellos ya sabían cómo era esa adoración pagana allá en Babel, en Babilonia. Entonces por eso no es sorprendente de que gente de que hable de distintos idiomas tenga el mismo conocimiento en cuanto a esas prácticas que se hacían en Babilonia. Porque Yahweh los dispersó en toda la tierra, en toda la superficie de la tierra. Y aunque ellos hablen en diferentes idiomas, están conectados por las mismas costumbres babilónicas. Así que no es de sorprender eso, que esta organización de hombres, aunque estén en diferentes lugares de la tierra, practiquen las mismas costumbres y enseñanzas de Babel, de confusión. Pues ya hemos visto 2 puntos de que son abominaciones que Yahweh odia, que Yahweh tiene como algo que no debe estar cerca de su presencia. Los que practican la hechicería y el espiritismo, y los que practican el homosexualismo y lesbianismo, y que esta organización de hombres permite libremente. Ahora vayamos al Sefer, al libro de Kefa Aleph, primera de Pedro en su Biblia cristiana, capítulo 4, verso 3. Kefa Aleph, primera de Pedro,
en su Biblia cristiana, capítulo 4, verso 3, dice: porque ya es suficiente con haber hecho en el tiempo pasado la voluntad de los paganos, los gentiles, andando en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos y en abominables idolatrías. La idolatría también es una abominación. Y los que también practican, ¿qué dice aquí la Escritura? La sensualidad, aquellos que solamente se ven por el sexo, que ven a una mujer con poca ropa y la empiezan a codiciar, o la mujer que ve a aquel varón bien formado físicamente y lo desea. Esa sensualidad, que aunque estén casados, son infieles. Dice, andan en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos y en abominables idolatrías. Aquellos que se postran ante un ídolo, o aquellos que hacen del dinero o de otra cosa también un ídolo. Aquellos que le dan la adoración y el primer lugar puede ser al trabajo, al dinero, a su familia, pero ya en un extremo que se desborda de lo normal, entonces ya puede caer eso en la idolatría. Y acuérdense que la idolatría es abominación. También, como en el tema pasado, todo el hombre que se divorcie de su mujer no puede tomarla de nuevo. Pero sin embargo, hoy día las leyes del hombre hacen que se divorcien hoy, y si pasados unos 3, 4 o 20 años se vuelven a encontrar y se vuelven a casar y vuelven a vivir juntos. También eso es una abominación, hacer esas cosas, porque no se puede hacer eso. El hombre que dejó a su mujer y se divorció no puede tomarla de nuevo. Vamos al Sefer, el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 24, verso 1 al 4. Dice: si un hombre toma una esposa y la posee, y ella no le agrada porque él encuentra en ella algo aborrecible, le escribirá un acta de divorcio y se la entregará para despedirla de su casa. Si ella sale de la casa de él y llega a ser esposa de otro hombre, y luego este segundo hombre la rechaza, le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa, o muere el último que se acostó con ella, entonces el primer esposo que se divorció de ella no puede tomarla por esposa otra vez, ya que ella ha sido contaminada, porque eso sería aborrecible para Yahweh. No debes deshonrar la tierra que Yahweh tu Elohe te está dando en herencia. Una mujer o un hombre divorciado no pueden volver con su primer esposo o primera esposa, porque ya han sido contaminados, han tenido intimidad con otras personas. Pero sin embargo, las leyes de este mundo, de hoy día, firman un papel, se divorcian, pasando los años, se vuelven a reencontrar y vuelven a vivir juntos. Entonces, todos los que practican estas cosas están en pecado y están practicando abominación, algo que es asqueroso, repugnante, enfermo, podrido y vil. Así que hemos visto 4 puntos de esta organización de hombres conocida como Babel la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que el que practica la hechicería, el espiritismo, el homosexualismo, el lesbianismo, los que andan en idolatrías, orgías, deseos sexuales impetuosos, bajas pasiones, borracheras, en la idolatría, y también aquel que se divorcia de su esposa y al tiempo después quiere volver a estar con ella, también eso es una abominación. Vivir en los deseos carnales es pecado, amados Sajín y Ajotis, hermanos y hermanas. Vivir con esos deseos carnales es pecado. Vayamos al Shefer, a la carta de Galatillín, Gálatas, en su Biblia cristiana, capítulo 5, verso 19 al 21, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas,
disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. Así que las obras de la carne son evidentes de fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Yahweh, no van a heredar el reino de Yahweh todo aquel o aquella persona que practica estas cosas que son el fruto de la carne. El castigo a los que se han contaminado con la ramera, fíjense, este castigo tan grande que Yahweh va a dar a aquellos que, a pesar de la advertencia, cuando Yahweh dice, salgan de ellos, pueblo mío, salgan de ella, pueblo mío, salgan de esa organización que es levantada por Hashatán, por el enemigo. Pero más sin embargo muchas personas están felices, están contentas en esos sitios. Pero este llamado lo hace Yahweh para nosotros. Por eso dice, salgan de ella, pueblo mío. Vayamos al Shefer, al libro de Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo, vamos a ver el capítulo 18, verso 4. Aquí es la advertencia que dice nuestro Elohi, dice, oí otra voz del Shamayim del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. El verso 5 dice, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Yahweh se ha acordado de sus injusticias. Así que la advertencia de nuestro Elohe Yahweh es, oí otra voz del Shammai del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, salgan de ella, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. De aquellas ciudades que practican tales cosas, así como de Sedom y Amorá, de Sodoma y Gomorra, salieron Lot y sus hijas y su esposa, literalmente. No es de decir metafóricamente, no voy a salir pues solamente de este deseo, no. Porque la Torá dice en el Tejilín, en el Salmo, capítulo 1, dice lo siguiente, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores. El verso 2 dice, sino que la Torá de Yahweh es su deleite, y su Torá estudia día y noche. Así que dice el capítulo 1, verso 1 y 2 del Tejilín, del Salmo, dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torá de Yahweh es su deleite, y su Torá estudia día y noche. Así que cuando Yahweh dice estas palabras que están en Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, hay que tomarlos como tal, porque está diciendo, salgan de ella, pueblo mío, para que no practiquen su pecado y no reciban parte de sus plagas. Es como si estás al lado de personas que practican el pecado, como dice aquí el Tejilín 1. Por eso dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores. Él como Lot y sus hijas y su esposa tuvieron que salir literalmente de esa ciudad cuando el castigo de destrucción estaba llegando a Sedom y a Morab, Sodoma y Gomorra. Si ellos hubieran dicho, no, esto es metafóricamente y se refiere que no practique yo el pecado, que yo en mi casita vamos a estar protegidos y que pues ellos practiquen lo que quieran. Bien, si ellos hubieran pensado así cuando los malajín, los ángeles, le dijeron, toma a tus hijas, a tu esposa y vámonos,
y que él hubiera respondido así, ahí hubiera quedado muerto, hubiera quedado todo carbonizado con toda esa lluvia de fuego que cayó del Shamayín del cielo. Pero en cambio él fue obediente, tomó a sus hijas, tomó a su esposa, pero la esposa fue una persona necia, una persona terca, que los malajín dijeron, cuando salgan no miren hacia atrás, pero esta persona pensó que esas palabras no tenían importancia, volteó hacia atrás y ahí tuvo las consecuencias, que murió convirtiéndose en una columna de sal. Y a sus yernos, a los novios o los prometidos de sus hijas, también les advirtió Lot, vámonos, que esta ciudad va a ser destruida. Empezaron a carcajearse, a reírse, a burlarse, y volvieron a su sueño y se quedaron dormidos. Pues como dice la Escritura, que el que duerme de noche es porque está borracho y están dormidos. Pero nosotros tenemos que estar despiertos en todos los sentidos y no tomar como nada o como risa o como decir, no, es que tal vez ella está hablando metafóricamente. Tenemos que tomar la palabra de Yahweh en nuestro corazón y con prontitud siempre obedeciendo su palabra, no cuestionándola. Porque tal vez en la ciudad, en el lugar donde tú estás, estés muy cómodo, puedas tener todo al alcance de tu mano. Pero Yahweh, cuando pide obediencia, pide también que la fe vaya unida con las obras. Si Él está advirtiendo y dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, porque el solo hecho de ver y quedarse callado de lo que hacen, te hace cómplice de los que están practicando tales cosas. Y vuelvo a recalcar este tejilín, este Salmo, capítulo 1 y el verso 2 dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torá de Yahweh es su deleite, y su Torá estudia día y noche. Así que el deleite de nosotros es la Torá, y no tenemos que unirnos con personas que son enemigos de Yahweh. Aquel que muestra un profundo rechazo al alabar a la palabra de Yahweh es enemigo de Yahweh, y es evidente que nosotros no tenemos nada que hacer con aquellas personas, teniéndolas como compañía o para comer hasta siquiera un pedazo de pan, porque la Escritura lo dice claramente, que no debemos unirnos en compañía de aquellos que aborrecen a nuestro Padre y eloje Yahweh Sebaot. Estoy buscando aquí el texto donde también dicen estas palabras de Gidgalut, de Revelación Apocalipsis 18:4. Lo dice también en el Sefer, en la carta del Naví, del profeta Yirmiyak, conocido como Jeremías en su Biblia cristiana. Estoy buscando aquí el texto para poder compartírselos y que lo puedan leer en su escritura. Porque esto es muy necesario, amados ajín, amados hermanos y ajotis, hermanas, de que tengamos muy en claro esto. Dice aquí en Yirmiyak, Jeremías, en su Biblia cristiana, capítulo 50, verso 8, dice, huyan de Babel, salgan de la tierra de los casditas, de los caldeos, y sean como los chivos que guían el rebaño. Y el verso 13 y 14 dice, por causa de la ira de Yahweh no será habitada, quedará totalmente desolada. Todo el que pase por Babel se asombrará y silbará por causa de todas sus heridas. Pónganse en orden alrededor de Babel todos ustedes que entensan el arco. Tiren contra ella, no escatimen flechas, porque ha pecado contra Yahweh. El verso 16 dice, eliminen de Babel al sembrador y al que toma la hoz en el tiempo de la cosecha. Ante la espada mortal, cada cual se volverá a su pueblo, cada cual huirá a su país. Imagínense, todos aquellos que estén viviendo en Babel, aunque sean extranjeros, dice, eliminen de Babel al sembrador y al que toma la hoz en el tiempo de la cosecha.
Ante la espada mortal, cada cual se volverá a su pueblo, cada cual huirá a su país. Es una advertencia de nuestro Elohe Yahweh, aunque estemos viviendo, si nosotros llegáramos a estar viviendo en ese sistema de Babel. Por eso cuando Yahweh dice, salgan de ella, pueblo mío, y dice aquí en Yirmiyah, en Jeremías, capítulo 50, verso 8, dice, huyan de Babel, salgan de la tierra de los casditas, de los caldeos, y sean como los chivos que guían el rebaño. El verso 16 dice, eliminen de Babel al sembrador y al que toma la hoz en el tiempo de la cosecha. Ante la espada mortal, cada cual se volverá a su pueblo, cada cual huirá a su país. El verso, también aquí el verso 45 de este mismo capítulo 50 dice, oigan entonces el plan que Yahweh ha trazado contra Babel y se ha propuesto contra la tierra de los casditas. Ciertamente los pastorcitos los arrastrarán, ciertamente su pastizal será devastado por causa de ellos. Así que, amados Ajín y Ajutis, y aquí vuelve a decir en el capítulo 51, verso 6, sigue la advertencia de Yahweh en el Sefer de Yirmiyah, Jeremías, capítulo 51, verso 6, dice la Escritura, huyan de en medio de Babel y salve cada uno su vida, no perezcan por la maldad de ella, porque este es un tiempo de venganza de Yahweh, Él dará su retribución. Así que dice Yahweh la advertencia, huyan de en medio de Babel y salve cada uno su vida, no perezcan por la maldad de ella, porque este es un tiempo de venganza de Yahweh, Él dará su retribución. Así que, amados Ajín y Ajotis, la Escritura aquí así lo dice. Y nuevamente en el verso 45 Yahweh vuelve a decir estas palabras, salgan de en medio de ella, pueblo mío, salve cada uno su vida de la ira ardiente de Yahweh. Así que dice Yahweh en el verso 45 del capítulo 51, dice, salgan de en medio de ella, pueblo mío, salve cada uno su vida de la ira ardiente de Yahweh. Así que, amados Ajín y Ajotis, aquí dice el verso 50 del mismo capítulo 51, dice, ustedes que escaparon de la espada, váyanse, no se detengan, acuérdense de Yahweh desde lejos y esté Yarushalayim en su pensamiento. Aquellos que somos nosotros, amados, que nuestro pensamiento está en Yarushalayim, no está ni en Grecia ni en Roma, sino está en Yarushalayim. Aquí dice Yahweh esto, a los que logremos escapar, dice, ustedes que escaparon de la espada, váyanse, no se detengan, acuérdense de Yahweh desde lejos y esté Yarushalayim en su pensamiento. Que Yarushalayim esté en nuestro pensamiento, amados Ajín, y que nos acordemos de Yahweh en el lugar que estemos, aquellos que hayamos escapado de la espada. Y por eso aquí dice la Escritura en el verso 52, dice, ciertamente vienen días, declara Yahweh, en que yo me encargaré de sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. El verso 53 y 54 dice, aunque Babel suba hasta el cielo, aunque fortifique en lo alto su baluarte, hasta ella llegará de mi parte los devastadores, declara Yahweh. Oigan, hay una gritería en Babel, gran destrucción en la tierra de los casditas. Verso 55 dice, porque Yahweh está devastando a Babel, le pondrá fin a su gran bullicio, cuyo estruendo es como torrentes de agua caudalosa, cuyo estruendo tumultuoso retumba. Y el verso 57 dice, embriagaré a sus oficiales y a sus sabios, a sus gobernadores, a sus dirigentes y a sus guerreros, y dormirán el sueño eterno para nunca despertar, declara el Rey, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos.
Así que, amados Sajín y Ajotis, ahí está la advertencia del castigo que se viene para Babel, para la confusión, que es la grande, confusión la grande, madre de las rameras y de las abominaciones que se practican aquí en la tierra. Aquel que hace maldad, que derrama sangre, que hacen hechicería, que hacen espiritismo, que hacen idolatría, orgías, banqueteos, homosexualismo, lesbianismo, aquel que se contamina, aquel que hace tanta perversidad y maldad, están dándole lugar a Babel, a la confusión. Pero Yahweh tiene una advertencia para los que practican tales cosas. Ahora vayamos al Sefer, al libro de Gitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 17, verso 2, y por aparte el verso 12 al 14. Dice la Escritura: esto es el castigo a los que se han contaminado con la ramera, dice. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. El verso 2 y 14 al 14 dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. Estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es amo supremo y rey supremo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así que vemos, hay que entender también esto en el tema, en un videoclip pasado, ahí hablo sobre las 4 bestias, que son 4 reinos mundiales. Bestia en lenguaje profético significa un gobierno o imperio. Así que aquí vemos que cuando habla de bestia, la palabra bestia se refiere que es un gobierno o reino o imperio. Entonces vemos que dice que estos 10 cuernos que has visto, que son 10 reyes, que todavía no han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia o con el gobierno mundial. Estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Ellos harán guerra contra el Cordero. Eso están haciendo, amados míos. Están haciendo guerra contra el Cordero, firmando leyes que aprueben tales cosas, haciendo tratados que ofenden la Torá de Yahweh, porque el pensamiento de hombre o las leyes del hombre no están por encima de los mandamientos de Yahweh, porque lo que importa es la palabra de Yahweh, porque su palabra es vida y es la verdad. Por eso en el Sefer de Yohanan, Juan 17:17, le dice Yahshua a Yahweh: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. La palabra de Yahweh es la verdad, en la cual somos nosotros apartados, somos santificados por medio de vivir en la verdad. Por eso es que están haciendo ya guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es amo supremo y rey supremo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Todo aquel que está de parte del Cordero, que es Yahshua, dice que son llamados por el Cordero, son elegidos y son fieles. Por eso, aunque hagan guerra contra el Cordero los vencerá. Y esto va muy de la mano con lo que dice aquí el Sefer, la carta de Tehilim, de Salmos, capítulo 2, verso 2. Verso 2, del 1 al 12. Voy a darle lectura a todo el Tehilim, a todo el Salmo, capítulo 2, dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos fragúan planes vanos? Se levantan los reyes de la tierra y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh y contra su ungido. Rompamos sus coyundas, quitemos sus cuerdas. El que está entronizado en el cielo se ríe, Yahweh se burla de ellos. Entonces les habla en su ira y su indignación los aterroriza. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte Kadosh, apartado. Voy a proclamar el decreto de Yahweh. Él me dijo: tú eres mi hijo, yo te he procreado hoy. Pídemelo y te daré en herencia las naciones, por propiedad los confines de la tierra. Los destrozarás como cetro de hierro, los destrozarás con cetro de hierro, los quebrarás como a vasijas de barro. Así que ahora, reyes, sean prudentes,
acepten corrección gobernantes de la tierra. Sírvanle a Yahweh con respeto, alégrense con reverencia. Honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en Él se refugian. Así que aquí está la advertencia de Yahweh, escrita hace más de 2000 años, muchísimo más de 2500 años atrás, que el Melech, el rey David, escribió este tejilín, este salmo, inspirado por el Ruach HaKodesh, por el poder de nuestro Elohe Yahweh, sabiendo que en el tiempo del fin, las naciones, gobernantes y reyes iban a estar en contra de Yahweh y en contra de su ungido. Pero Yahweh ha instalado a Yeshua en su monte Kadosh, y como dice en el Sefer, en el libro de Hitgalut, Revelación Apocalipsis, capítulo 17, versos 14, dice: ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es amo supremo y rey supremo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Todo el que está con el Cordero Yeshua es llamado, es elegido y es fiel. Porque como dijo Yeshua, no es que ustedes me hayan escogido a mí, sino es que yo los escogí a ustedes. Así que ahí se cumple lo que está escrito: muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Pero aquellos que hemos sido elegidos, bendito sea nuestro Elohe Yahweh, que nos permite estar en la verdad y conocer verdaderamente a su Hijo, Yeshua HaMashiach, el Melech, el Rey de Israel. Así que solo los que tengamos el Ruach de Yahweh podremos obedecer la Torá cabalmente, para no caer en esos pecados de Babel la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todos los que tengamos el Ruach de Yahweh vamos a poder ser fuertes y guardar los mandamientos de nuestro Elohe Yahweh hasta el fin. Vamos a perseverar siempre unidos con nuestro Abba, con nuestro Padre Yahweh y con su Hijo, nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach, el Melech, el Rey de Israel. Vayamos al Sefer, al libro de Romanos, capítulo 8, verso 1 al 4, dice: así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mashiach Yeshua, porque el régimen del Ruach, del espíritu de vida, en el Mashiach Yeshua, te ha librado del régimen del pecado y de la muerte, porque Elohe hizo lo que no podía hacer la ley, por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo, con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza, pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó al pecado. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la ley, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Ahora el verso 14 dice, de este mismo capítulo 8, dice: porque todos los que se dejan guiar por el Ruach, por el espíritu de Elohe, estos son hijos de Yahweh. Así que todos los que se dejan guiar por el Ruach de Yahweh, estos son hijos de Yahweh. A todos aquellos que nos dejamos guiar por el Ruach de Yahweh, somos hijos. Ahora vayamos al Sefer, al libro de Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Dice lo siguiente, la Kitbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá: todo el que ha nacido de Elohe no practica el pecado, porque la simiente de Elohe permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Elohe. Así que dice la Torá: todo el que ha nacido de Elohe no practica el pecado, porque la simiente de Elohe permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Elohe. Ahora finalizamos en estos tres textos que vamos a leer en Gálatas en su Biblia cristiana, capítulo 5, verso 22 y 23, para que veamos los frutos del Ruach, del espíritu de nuestro Elohe Yahweh, que deben de morar en cada uno de nosotros. Es Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, dice: pero el fruto del Ruach, del espíritu, es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que vemos que el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que hay que meditar en estos textos, amados. Vayamos a Yohanan, a Juan, capítulo 8, verso 34. Yohanan, Juan, capítulo 8, verso 34. Dice: Yeshua le respondió, en verdad les digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Aquellos que siguen viviendo todavía o luchando contra el pecado y se dejan dominar porque no luchan lo necesario, entonces siguen siendo esclavos de sus pecados. Por eso dice aquí, Yeshua les respondió, en verdad les digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que hay que tener mucho cuidado, amado Sajín, porque tenemos que ser siervos de la justicia y no siervos de la iniquidad y del pecado. Vayamos a esta última carta que vamos a leer en el Shefer, la carta de Romanos, capítulo 6, verso 16 al 18. Dice: Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedece, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Elohe, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Así que dice, y una vez libertados del pecado, que ya han sido libertados del pecado, amados Sajín, se han hecho servidores de la justicia. Hay que ser servidores de la justicia y de la verdad. Hay que vivir lo que leemos en Akidveh HaKodesh, en las Sagradas Escrituras, la Torá. Pero ya hemos visto entonces en este estudio, amados Sajín, los puntos de este gobierno, de este orden de Babel, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo aquel que practica la hechicería, el espiritismo, homosexualismo, lesbianismo, borracheras, orgías, idolatrías, adoración a ídolos de piedra, de madera, adoración al dinero, al trabajo, los que adoran ya de una manera lo que es desmedido a lo que es la familia, porque cuidar a la familia y amar a la familia, amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos no es malo, pero hasta cierto punto. Pero ya verlos por encima de querer verlos como si fueran mucho más importantes que Yahweh, eso es el peligro, porque Yahweh nos pide que le amemos a Él. Ámame a mí, dice Yahweh, y Él nos da todas las cosas, el deseo de nuestro corazón, siempre que vaya de acuerdo a su voluntad. Este ha sido este estudio, este tema, que se titula Babel, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Que nuestro abacados Yahweh les bendiga y les guarde en el bendito nombre de nuestro Maestro y Amo, Yahshua HaMashiach, el Melech, el Rey de Israel. Amén y amén. Que tengan un hermoso y bendecido día. Shalom Alejem, paz a ustedes.